¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué harías si descubrieras una verdad que lo cambiaría todo a tu alrededor? Esa era la pregunta que rondaba en mi mente mientras me preparaba para la mayor decisión de mi vida. Me llamo Lucía, y durante años, viví en un pequeño pueblo en España, soñando con convertirme en una artista reconocida. Sin embargo, la vida nunca fue fácil para mí. Desde joven, enfrenté críticas y dudas sobre mi talento. La inseguridad me acompañaba, y la presión para seguir el camino tradicional me asfixiaba. El pueblo donde crecí era hermoso, con sus calles empedradas y el sol brillando sobre las casas blancas, pero también era un lugar que no acogía soñadores. Trabajaba en una cafetería local, sirviendo cafés y dulces, mientras soñaba con exponer mis obras en una galería. Cada pincelada en mi lienzo era un intento de liberación, pero las voces de desánimo siempre resonaban en mi mente, cuestionando mi capacidad. El deseo de reconocimiento me consumía, pero el miedo al fracaso me paralizaba. Una mañana, mientras limpiaba una mesa, conocí a Alberto, un artista que estaba de paso por el pueblo. Tenía una forma peculiar de ser, con una mirada intensa y una pasión contagiosa por el arte. Comenzamos a hablar, y él me desafió a mirar dentro de mí misma. Me preguntó qué era lo que realmente deseaba. Esa pregunta me hizo reflexionar sobre lo que quería en la vida y lo que estaba dispuesta a arriesgar por ello. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir viviendo a la sombra de mis miedos. Necesitaba arriesgarlo todo para descubrir si realmente tenía el talento con el que siempre había soñado. Comencé a trabajar en una colección de cuadros, poniendo todas mis emociones y experiencias en esos lienzos. Pero lo que no esperaba era que, al exponerme al mundo, descubriría una verdad impactante sobre mi familia, algo que cambiaría mi vida y mi percepción sobre lo que creía que era mi pasado. A medida que pasaban las semanas, la expectativa de participar en una exposición crecía en mí, al igual que la ansiedad. Estaba a punto de enfrentar no solo mis miedos, sino también una revelación que podría sacudir los cimientos de mi vida. Estaba a punto de descubrir que, al arriesgarlo todo, podría encontrar no solo a mi verdadero yo, sino también las verdades que estaban escondidas bajo la superficie. ¿Qué encontraría al final de este viaje? La respuesta apenas comenzaba a revelarse. Mientras me sumergía en la creación de mi colección, la sensación de libertad y autodescubrimiento se mezclaba con una ansiedad palpable. Cada pincelada era un grito silencioso contra las voces que siempre me decían que no era lo suficientemente buena. Pero a medida que pasaban las semanas, me daba cuenta de que el camino hacia la realización de mi sueño no sería fácil. Las dudas comenzaron a surgir nuevamente, como sombras que se arrastraban por las paredes de mi estudio improvisado. Una noche, mientras trabajaba en un cuadro, recibí un mensaje de Alberto. Estaba volviendo al pueblo y quería verme. La expectativa me invadió, pero al mismo tiempo, un miedo susurró en mi mente, ¿y si él ya no creyera en mí? ¿Y si él viera que aún estaba luchando contra mis inseguridades? Sin embargo, decidí que no podía dejar que el miedo me paralizara de nuevo. Al encontrarme con él, noté que estaba diferente, con un brillo en los ojos que no había visto antes. Me preguntó si me había preparado bien para la exposición, con una sonrisa alentadora. Le hablé sobre mis cuadros y lo que significaban para mí, pero él notó la vacilación en mi voz. Me dijo que la arte era una expresión de la verdad y que necesitaba preguntarme qué era lo que realmente quería transmitir. Esa pregunta resonaba en mi mente, mientras comenzaba a entender que la verdadera lucha no era solo contra las críticas, sino contra mi propia falta de confianza. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse. Una semana antes de la exposición, recibí una llamada de mi madre, que parecía más nerviosa de lo normal. Me pidió que fuera a su casa para tener una conversación importante. Preocupada e intrigada, fui a verla. Durante la conversación, mencionó algo sobre mi abuela, algo que nunca había oído antes. La revelación de que ella había sido una artista frustrada, cuya vida estuvo marcada por elecciones que nunca tuvo el valor de hacer, me golpeó como un puñetazo en el estómago. La presión para seguir un camino seguro y tradicional parecía haber sido transmitida de generación en generación. Lucía, solo quiero que tengas una vida estable, me dijo, con lágrimas en los ojos. Pero, ¿qué era lo que realmente quería?
Era un conflicto dentro de mí, una batalla entre el deseo de ser libre y la necesidad de complacer a mi familia. En el fondo, sentía que el arte era lo único que me hacía sentir viva, pero el miedo a decepcionar a mi madre me mantenía atrapada. Con la fecha de la exposición acercándose, la presión aumentaba. Comencé a perder horas de sueño, atormentada por las inseguridades. ¿Qué pasaría con mi vida si todo esto se desmoronaba? La idea de fracasar no era solo una cuestión de crítica, era la posibilidad de dejar de ser yo misma. El estrés comenzó a afectar mi relación con Alberto, que intentó apoyarme, pero yo me sentía distante, como si estuviera en una burbuja de pánico. Lucía, necesitas abrirte, me dijo una noche, mientras intentábamos hablar sobre la exposición. No dejes que el miedo controle tu arte. Pero, en lugar de escuchar sus palabras, me cerré aún más, luchando contra la idea de que él podría tener razón. En el fondo, la verdad era que no solo estaba luchando contra las expectativas externas, sino contra la necesidad de aceptarme como artista y como persona. El día de la exposición, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las paredes de la galería estaban adornadas con mis obras, y me sentía como si estuviera en un sueño. Pero una parte de mí estaba paralizada por el miedo, temiendo el juicio. La sala estaba llena de personas, y cada mirada parecía una evaluación. Alberto estaba a mi lado, pero apenas podía concentrarme en sus palabras de aliento. Fue entonces cuando, en medio de la multitud, vi a una mujer anciana observando una de mis pinturas con lágrimas en los ojos. Se acercó y empezó a hablar sobre cómo la pintura la había tocado, como si hubiera capturado emociones que ella misma no podía expresar. En ese momento, me di cuenta de que el arte no era solo sobre reconocimiento, era sobre conexión. Esa mujer no sabía nada de mí, pero, de alguna manera, mi historia se había entrelazado con la suya a través de la pintura. La tensión comenzó a disiparse, y por primera vez, comprendí que la verdad que cambiaría todo a mi alrededor no solo se refería a mi familia o mi pasado. Se trataba del poder que tenía para crear, para expresarme y para tocar la vida de las personas. La exposición se convirtió en un éxito, pero más importante que eso, sentí que había dado un paso significativo hacia mi propia aceptación. Mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que el viaje aún estaba lejos de terminar. El descubrimiento sobre mi abuela me dejaba con más preguntas que respuestas, y sabía que necesitaría enfrentar esas verdades con valentía. Pero, en ese momento, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera a continuación. Después de todo, el arte, al igual que la vida, es un viaje de descubrimientos y superaciones. Y yo apenas estaba comenzando a escribir mi historia. A medida que la noche de la exposición avanzaba, la alegría que antes llenaba el aire comenzó a ser opacada por una sensación de desamparo. A pesar del aparente éxito, una sombra se formó en mi mente, sacando a la luz las inseguridades que había intentado enterrar. Las palabras de mi madre aún resonaban, y la revelación sobre mi abuela me dejaba inquieta. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué significaba ser una artista? Esta búsqueda de respuestas se intensificaba, y sentía que algo estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando recibí la noticia. Una llamada telefónica que cambiaría todo. Alberto estaba conmigo y lo vi alejarse cuando atendí. La voz al otro lado de la línea era familiar, pero lo que traía no lo era. Era mi madre, con un tono de voz tembloroso, pidiéndome que volviera a casa de inmediato. La urgencia en su voz me hizo helar. ¿Qué habría sucedido? Cuando llegué, encontré a mi madre sentada en la cocina, con la mirada perdida en una taza de té. El ambiente estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Lucía, empezó, siento mucho llamarte así de repente, pero necesito contarte algo importante. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y respiré hondo, tratando de prepararme para lo que vendría. Ella respiró hondo, y con los ojos llenos de lágrimas, reveló que mi abuela, la artista frustrada que nunca conocí, había fallecido. Era una pérdida que no esperaba sentir tanto. No tenía una conexión real con ella, pero la idea de que alguien que compartía mi sangre y mi pasión por el arte había luchado y sufrido me alcanzó de una manera profunda. Mi madre continuó, ella dejó algunas de sus obras, y me gustaría que las vieras.
Las palabras de mi madre sonaron como un llamado. ¿Qué podría aprender de la historia de ella? ¿Sería esta una oportunidad para entender mejor mi propio viaje? Fuimos al desván, donde mi abuela había guardado sus pinturas. El ambiente estaba polvoriento, y cada lienzo cubierto por una sábana parecía guardar secretos no revelados. Cuando descubrí el primero, un paisaje vibrante, una ola de emociones me invadió. Era como si esos colores, esas pinceladas, contaran la historia de una vida entera de lucha y desesperación. Mientras miraba las obras, me di cuenta de que mi abuela había expresado no solo su pasión, sino también su dolor. Cada cuadro parecía un testimonio de sus inseguridades y frustraciones. Allí estaba la mujer que nunca tuvo el valor de seguir su sueño, y yo, que estaba a punto de hacer lo mismo. Era un espejo de mi propia lucha, al mismo tiempo, una advertencia sobre dónde podría acabar si no enfrentaba mis miedos. Esas obras me trajeron una nueva comprensión, no estaba sola. Mi abuela había pasado por un camino similar, de alguna manera, podría honrar su memoria al tomar las riendas de mi vida. La presión que sentía para complacer a mi madre y seguir un camino seguro no debería paralizarme. En cambio, debería inspirarme a luchar por mi propia voz. Cuando volví a casa esa noche, una nueva determinación comenzó a brotar dentro de mí. Las palabras de Alberto resonaban más fuerte que nunca, el arte era una expresión de la verdad. Necesitaba abrirme, no solo al mundo, sino también a mí misma. Las inseguridades seguirían existiendo, pero no podría dejar que definieran quién era. En los días que siguieron, me sumergí en mi arte con una nueva perspectiva. El dolor de la pérdida se convirtió en una fuente de motivación. Comencé a trabajar en nuevas piezas, incorporando las lecciones que había aprendido de la historia de mi abuela. La idea de decepcionar a mi madre aún estaba presente, pero ahora sentía que necesitaba ser verdadera conmigo misma antes que con cualquier otra persona. Y así, la exposición se convirtió no solo en un espacio para mostrar mi trabajo, sino en un lugar de conexión y reflexión. Cada cuadro que creé a partir de ese momento llevaba una parte de mi abuela, de sus luchas y sueños no cumplidos. Me sentía más fuerte, más valiente, y sobre todo, más libre. La vida me desafiaba a abrazar mi verdad, y, finalmente, estaba lista para ello. El impacto emocional de esa revelación me hizo reconsiderar todo lo que había creído hasta entonces. La vida no debería medirse solo por la seguridad y la aceptación, sino por el coraje de vivir plenamente, de seguir lo que realmente importa. El arte, al igual que la vida, es un riesgo, y estaba decidida a asumir ese riesgo. Mientras las semanas pasaban tras la muerte de mi abuela, me di cuenta de que cada pincelada que daba en mis nuevas obras era una forma de enfrentar mis propios miedos e inseguridades. Los colores que elegía se convirtieron en reflejos de las emociones que había escondido durante tanto tiempo. En lugar de dejarme consumir por la tristeza, transformé ese dolor en motivación. El arte, que antes era solo una forma de expresión, se convirtió en mi refugio y mi forma de curación. Comencé a aceptar la ayuda de Alberto de una manera que nunca había hecho antes. Siempre estaba a mi lado, animándome a experimentar, a errar y a comenzar de nuevo. Solía tener miedo de fallar, pero con él aprendí que cada error era, en realidad, una oportunidad de crecimiento. Me mostró que el verdadero éxito no estaba en agradar a los demás o en ganar premios, sino en ser fiel a mí misma y a mis emociones. Esta nueva perspectiva me ayudó a ver que la riqueza de la vida no se mide en bienes materiales, sino en las experiencias y en las conexiones que hacemos. Las conversaciones que tuve con Alberto me llevaron a reflexionar sobre lo que realmente importaba para mí. Me di cuenta de que había pasado mucho tiempo tratando de ser la hija perfecta, la artista idealizada, y que eso solo me alejaba de lo que realmente quería. Comprendí que la sabiduría viene de la aceptación de nuestras imperfecciones y del coraje para enfrentar nuestros desafíos. Cada lienzo que creaba era una forma de dialogar conmigo misma y con la historia de mi abuela. Era como si, con cada nueva obra, estuviera conversando con ella, honrando sus luchas y transformando su dolor en algo bello. Lo más increíble fue notar el cambio en mis relaciones. Mi amistad con Alberto se volvió más fuerte, y eso me hizo darme cuenta de que no estaba sola. Él compartía sus propias inseguridades, y eso me brindó una sensación de alivio y conexión.
Juntos, enfrentamos los altibajos de la vida, y eso me hizo crecer de una manera que nunca imaginé. A través de esta amistad, encontré el coraje para abrirme y aceptar que no necesitaba ser perfecta. Con el tiempo, comencé a aplicar las lecciones que había aprendido. Con cada nueva obra, me permitía ser auténtica, sin miedo a lo que los demás pudieran pensar. Esta autenticidad comenzó a resonar con las personas a mi alrededor, y me di cuenta de que el arte tenía el poder de conectar. Lo que antes veía como una debilidad se convirtió en mi mayor fortaleza, y estaba decidida a usarla. Ahora, al mirar hacia atrás, veo que cada desafío que enfrenté fue un paso hacia mi verdadero yo. El viaje no fue fácil, pero cada lágrima y cada sonrisa me trajeron hasta aquí. Aprendí que la vida está hecha de ciclos, y el arte es mi manera de contar la historia de esos ciclos. Y, más importante, aprendí que soy la protagonista de mi propia vida. Cierta mañana, mientras trabajaba en un nuevo lienzo, fui tomada por una ola de inseguridad. Los recuerdos de mi abuela y la presión de ser una artista reconocida comenzaron a asfixiarme. Sabía que había avanzado, pero el miedo al fracaso volvió con fuerza. La voz crítica dentro de mí susurraba, ¿y si no es lo suficientemente bueno? ¿Y si a nadie le importa? Con eso, las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro, mezclándose con las pinturas en la paleta. Alberto entró en la sala, al verme así, se detuvo. Se acercó y me abrazó, y en ese momento, sentí un alivio. No dijo nada, solo se quedó allí, ofreciéndome su silencio acogedor. Cuando conseguí calmarme, compartí mis miedos. Hablé de la presión de querer agradar, del deseo de ser perfecta. Él miró a mis ojos y dijo, no necesitas probarte a nadie. Lo que importa es tu verdad. Me di cuenta de que estaba al borde de un abismo emocional, luchando contra la expectativa que yo misma había creado. Aquellas palabras de Alberto fueron como un empujón. Decidí enfrentar mis miedos. Con la respiración acelerada, volví al lienzo y comencé a pintar. Cada pincelada se convertía en una liberación. Dejé que la tristeza, la alegría y la confusión fluyeran a través de los colores. El caos dentro de mí se transformó en arte. Y entonces, mientras la última capa de pintura se secaba, me di cuenta de que no se trataba solo de la obra, sino de mí. Había superado la barrera que me impedía ser auténtica. Ya no necesitaba buscar validación. El arte era mi voz, y tenía algo importante que decir. La transformación que buscaba no era externa, sino una profunda aceptación de lo que realmente soy. Allí, frente al lienzo, encontré mi fuerza interior. En ese momento, me di cuenta de que la verdadera transformación no estaba solo en el arte, sino en mí misma. Enfrentar mis miedos y permitirme sentir fue un paso fundamental. Ahora, cuando miro el lienzo que pinté, veo no solo colores, sino una historia de superación y aceptación. La presión que antes me asfixiaba se disipó, y en su lugar, surgió una confianza renovada. Aprendí que el éxito no se mide por la aprobación de los demás, sino por la conexión que establezco con mi propia verdad. La ilusión de que necesitaba ser perfecta fue revelada, y con ella, la libertad de ser auténtica. Si tú también enfrentas tus propias batallas, te invito a compartir tus experiencias. Vamos juntos a explorar esta jornada de autodescubrimiento. Dale like y suscríbete al canal, tu interacción es vital para que sigamos creando contenidos que inspiran y transforman. No esperes más, tu verdad merece ser revelada ahora.